Abra su Biblia conmigo, por favor, al libro de Mateo capítulo 6. No le prometo que acabe en 12 minutos, así que como para las 12:15, yo creo, tanteándole, apurándonos podemos acabar. ¿Me regalan 15 minutos más de lo normal? Gracias. Mateo 6, verso 9 al 13 dice: ora de la siguiente manera. Jesús dando instrucciones de cómo debemos orar. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino que rescátanos del maligno. Y usted va a decir: pastor, ¿va a hablar de la oración? No, probablemente en otra ocasión. Quiero hablar de un punto importante en esta oración que Jesús nos enseñó, y es el punto número 2, el verso 10, que dice: que tu reino venga pronto. Jesús nos está enseñando aquí cómo orar, que necesitamos pedirle al Padre. Le puse este mensaje: está cerca, y ahorita vamos a entender por qué. Pero mantenga en su mente estas palabras: que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Mateo 6, mismo capítulo, verso 33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todas las demás, de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. La versión Reina Valera dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Jesús nos está hablando aquí. En el mismo capítulo nos hace referencia a que busquemos el reino de Dios, que pidamos que el reino de Dios venga a nosotros. Pero ¿qué es reino? Y usted sabe que a mí me gusta querer entender siempre las cosas yendo a la raíz de cualquier concepto, de cualquier palabra que Dios esté tratando a nuestro corazón. Y reino significa el estado cuya organización política es una monarquía, según nuestra amiga la internet. Sinónimos: corona, monarquía, imperio. El reino de Dios es, en la tradición cristiana, el estado anunciado por los profetas de Israel e instaurado por Jesucristo en su iglesia. Vea, cuando Jesús nos estaba hablando aquí en esta manera, en este formato acerca de la oración, si usted se fija, después de glorificar al Padre, de darle el lugar que Él merece, lo primero que dice es esto: que venga tu reino. Jesús en la tierra, el hombre 100%, Dios 100% entre nosotros, nos está enseñando cómo debemos nosotros acercarnos a Dios en oración. Y lo segundo más importante de esta manera de orar, o de esta enseñanza hacia nosotros los creyentes, es que pidamos que su reino venga, que su estado, que el gobierno, que la manera en que se hacen las cosas en el cielo venga a nosotros, que sea su voluntad en la tierra de la manera como lo es en el cielo. Y Jesús está enseñándonos esto por un propósito, por un solo propósito, y ahorita lo vamos a encontrar juntos. Pero mantén en tu mente estos conceptos, estas palabras que estamos compartiendo el día de hoy, porque Dios quiere hablarnos, y Dios nos va a hablar en esta ya mediodía casi. El reino de los cielos. Mira, en el libro de Mateo habla acerca del reino de los cielos. Cuando tú encuentres las palabras reino de los cielos, está haciendo referencia al reino de Dios. Y la razón es que Mateo estaba hablando a los creyentes de ese tiempo, ¿sí? Mateo le escribe a los que son creyentes, a los judíos, a los que tienen una cierta fe en Dios. Y para ellos era muy sensible mencionar el nombre de Dios. Por eso cuando Jesús se refería a sí mismo como el Hijo de Dios, lo llamaban hereje, lo llamaban blasfemo, porque nadie tenía autoridad de llamarse de esa manera. Entonces Mateo, al querer tener cuidado, menciona el reino de los cielos. Sin embargo, Marcos, Lucas y Juan, si usted va a encontrar en estos evangelios que se menciona como el reino de Dios,
como que a ellos tres no les importó lo que los demás pensaran, ¿verdad? Y querían ser enfáticos que era el reino de Dios en la tierra. Se menciona más de 120 veces en el Nuevo Testamento el reino de Dios, el reino de los cielos. Y eso a mí me hace una referencia a algo que es importante que usted y yo le pongamos atención a lo que Dios está hablando. Cuanto más cuando es Jesús el que nos está haciendo mención de estas palabras, el reino de los cielos, el reino de Dios. Mateo capítulo 4, versos 12 al 17 dice: cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de ahí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías: en la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá de la orilla, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles. La gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz, y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado la luz. Verso 17: a partir de entonces, preste atención, iglesia, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Lo primero que Jesús comenzó a predicar es: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. No empezó a decirle a la gente: yo soy el Hijo de Dios. No empezó diciéndole a la gente: vengan todos los que están cargados, que yo los haré descansar. No empezó diciendo: todos los que están enfermos, tráiganmelos a mí, porque yo los voy a sanar. Empezó diciendo: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Y debemos entender que en este tiempo de la historia de la humanidad, al venir Jesús a la tierra, se había terminado un silencio de 400 años entre Dios y los hombres. Interesante que después de 400 años de silencio, lo primero que el Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre, como había sido hablado de su vida en el Antiguo Testamento por los profetas, lo que primero comienza a enseñar es: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Ay, pastor, qué palabras tan fuertes. No las dije yo, no las escribí yo. Fue nuestro Señor Jesucristo el que nos amó con tal amor que entregó su vida por nosotros, que con ese amor fue más grande que cualquier cosa, que lo llevó a derramar hasta la última gota de su sangre, para que usted y yo podamos tener perdón de pecados, vida eterna. Estas palabras son las primeras que comenzó Jesús a hablar. Ahora entienda, Jesús ya había sido bautizado, el Espíritu Santo ya había venido sobre él, ya había pasado por el desierto 40 días enteros. Ahora está fortalecido en el Espíritu, y lo primero que comienza a anunciar es: arrepiéntanse. ¿Qué significa arrepentirse? El arrepentimiento es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Algunos de nosotros nos hemos arrepentido de algo. ¿Qué se siente cuando cometemos esa falta? Híjole, es difícil. Es una montaña rusa de emociones, de sentimientos, de pensamientos, y el más común de todos es la culpa, es el pesar, porque hemos cometido una falla, porque nos hemos equivocado. Pero ¿sabe? La naturaleza del hombre es decir: yo no me equivoqué y me declaro culpable. Muchas veces, con tal de librarnos de la culpa: yo no hice nada malo, Dios sabe que yo estoy bien, cuando tú mismo sabes que no es así. Ve, no se está gestando en nosotros muchas veces un arrepentimiento, y hay consecuencias por eso. Una de esas consecuencias es pasar por tiempos tan gloriosos de la presencia de Dios como los que hemos tenido de noche, donde nuestro cuerpo está, pero nuestra mente está en otro lado. Donde nuestro cuerpo está, pero nuestro pensamiento está en el: yo me equivoqué, yo no soy digno de esta presencia.
Ojalá y ni venga el pastor a poner manos sobre mí, porque yo desde ahorita, yo no puedo entrar a la presencia de Dios porque tengo culpa. Pero no estamos demostrando que realmente hay un arrepentimiento en nosotros. Ese pesar que nos hace conscientes de que nos hemos equivocado al hacer, decir, pensar algo. ¿Sí me sigues, iglesia? Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente en un determinado compromiso. Cuando tú y yo nos arrepentimos, damos la vuelta a lo que estábamos haciendo y nos vamos en la dirección contraria. Eso es parte de un genuino arrepentimiento. ¿Qué más es arrepentimiento? En el ámbito espiritual han escrito como Watchman Nee, que afirmaba que el significado original de metanoeo o metanoia, palabra griega que significa arrepentirse o arrepentimiento, también significa cambio de mente. Ve, cuando tú y yo nos arrepentimos, cambiamos nuestro pensamiento. Dejamos de considerar que lo que hemos hecho no está mal y nos damos cuenta de que sí. Y la luz llega a nuestros ojos, como decía la escritura hace un momento, que la luz ha brillado, que la luz ha llegado. Y esa es la tarea del Espíritu Santo cuando viene sobre nosotros, traernos a la conciencia de que hay algo en nosotros que no está bien. Y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo comienza a cobrar sentido y comienza a revelarse a nuestro ser cuando nos damos cuenta de esto, que hemos hecho o dicho algo que está mal. Y entonces hay algo que en nosotros nos dice: tienes que cambiar de rumbo, necesitas dejar de hacer lo que estás haciendo. Ahora, escúchame bien, porque yo no he venido a condenar, yo no he venido a señalarte tus pecados. Yo ni siquiera sé cuáles son tus pecados. Ustedes no saben cuáles son mis pecados, porque no soy perfecto. Yo me equivoco, cometo pecado también. Sin embargo, quiero que juntos veamos a la luz de la palabra que hay una manera para acercarnos a Dios. Fíjate lo que Jesús dijo: arrepiéntanse y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos, las formas de Dios, las maneras de Dios se han acercado a ustedes. No está diciendo ustedes están acercando al reino. No, 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 no. El reino de Dios se ha acercado a nosotros de tal manera que para poder disfrutar de este reino aquí en la tierra, tú y yo tenemos que llevar a cabo el paso número 1, y es arrepentirnos. Pastor, pero yo no he cometido pecado. Está bien, pero arrepentirse no solo significa no pecar, es cambiar nuestra mentalidad, cambiar la forma en que pensamos, la forma en que vemos las cosas de Dios. Por eso te decía, necesitamos arrepentirnos para poder fluir en lo que Dios está trayendo a la iglesia. Que déjame y te digo una cosa, no es una cosa simple. Hemos orado por mucho tiempo por la manifestación del poder de Dios en medio nuestro. Y si diéramos oportunidad ahorita de que algunos de ustedes testificaran, es más, ¿cuántos tendrían un testimonio que darnos? Levante su mano, por favor. Voltea a ver alrededor. Baje su mano, por favor. Otra pregunta rápida: ¿cuántos de aquí ya conquistaron su montaña? O una de sus montañas. Voltea a ver, iglesia. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. En inglés, este versículo dice: the kingdom of God is at hand. Está al alcance, está al alcance de tu mano, está tan cerca que lo puedes tomar, que lo puedes vivir, que lo puedes disfrutar. Sin embargo, pasamos nuestros días tan ocupados que no estamos conscientes de que el reino de Dios está entre nosotros. De hecho, el reino de Dios está en ti y está en mí. Cuando tú y yo abrimos nuestro corazón a Cristo, a Jesús, y Él viene a vivir a nuestra vida, Él viene con toda su esencia y con todo su ser. No trae una parte. No viene a decir: yo solamente vengo con mi amor. No. No solamente dice Él: yo vengo con mi salvación. No. Él viene con todo lo que Él es. Y tan grande cual es, Él viene a nuestra vida y la transforma. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está a nuestro alcance. Y a alguien le estoy hablando en esta mañana. El reino de Dios está a nuestro alcance.
Es un cambio de mente en su significado e implica un cambio de perspectiva respecto al pasado y una evaluación general de muchas cosas hechas previamente. No levante su mano, pero ¿cuántos de aquí deseamos realmente no haber hecho algunas cosas en nuestra vida? Yo creo que todos levantaríamos nuestra mano, hasta el más pequeño. ¿Por qué? Porque hay un arrepentimiento que se está gestando en nosotros. Y hablo no solamente insistiendo acerca del pecado, sino de la manera en que vemos y percibimos las cosas de Dios. Vea, muchas veces nosotros pensamos que Dios sigue estando en el cielo solamente, cuando la promesa de Jesús es que no nos dejaría solos, que enviaría al Espíritu Consolador, al Espíritu de verdad, a otro abogado, dice la Escritura, y Él está entre nosotros. Y la manera en que nosotros podemos comprobar y dar testimonio de que Jesús sí está sentado a la diestra de Dios Padre, se llevó a cabo el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo en el libro de los Hechos capítulo 2. Eso da testimonio que la promesa de Jesús se cumplió para la humanidad, de que el Espíritu Santo vendría, que de hecho vino y está en medio de nosotros. En el mismo sentido se suelen considerar la necesidad de un cambio de conducta, de actitud, de orientación y de dirección como indicios de un arrepentimiento verdadero. Vea, hay un cambio total, radical en nuestra vida cuando realmente nos arrepentimos. Pero ¿qué y o cómo es el reino de Dios? Marcos 4, 30 al 32. El libro de Marcos 4, 30 al 32 de la Nueva Traducción Viviente dice: Jesús dijo, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? Está preguntando Jesús, ¿cómo les puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Verso 31, es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Ve, comienza con algo tan pequeño, pero a medida que el reino de Dios va avanzando, va creciendo. ¿Eso qué significa? Que la semilla, cuando es sembrada en la tierra, en buena tierra, produce. Y está diciendo, aunque parece una cosa tan pequeña, esa cosa tan pequeña llega a tener tal tamaño que se convierte en la planta más grande del huerto. ¿Sí me sigues, iglesia? Palabras de Jesús. Lucas 10, versos 20 y 21. También preguntó, ¿a qué otra cosa se parece el reino de Dios? Verso 21, es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. ¿Cuántos saben hornear aquí, hacer panes? Usted va a entender un poquito más de esto. Es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan, aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Cuando usted y yo le damos entrada a nuestro Dios y permitimos que Dios comience a obrar en nuestra vida, va a llegar el momento en que no podamos evitar que Dios esté sobre nosotros en cada área de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos avanza, crece en nosotros y nos conquista de tal manera que si usted y yo le damos oportunidad a nuestro Dios, vamos a vivir los días del cielo en la tierra. Ese es el propósito de Dios, que usted y yo vivamos los días de los cielos en la tierra. Jesús dijo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que venga tu reino, Señor. Padre, que sea tu gobierno establecido en la tierra. Que nosotros aprendamos de tu pensamiento, de tu corazón, y lo llevemos en la práctica en nuestra propia vida con los que nos rodean. Venga tu reino. Lucas 17, 20 y 21. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está o está por ahí, porque el reino de Dios ya está entre vosotros.
El reino de Dios ya está entre vosotros. Jesús dijo estas palabras. Eso quiere decir que desde que Él anduvo en la tierra, el reino de Dios estaba entre nosotros. La pregunta es, ¿por qué no lo hemos podido discernir? Iglesia, este es el día de dejar la culpa a un lado, de ser libres de lo que nos aqueja, de ser libres de lo que nos señala. Ve, Dios ya nos perdonó. Dios ya nos perdonó. El reino de Dios está entre nosotros. Hablar del reino de Dios es parte de nuestra asignación. Lucas 20, del 11 en adelante, dice: la multitud escuchaba todo lo que Jesús decía, y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Les dijo: un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir, reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata. Inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir: no queremos que él sea nuestro rey. Ponga atención. Después de que lo coronaron rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. El primer siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. Esa es la mentalidad del reino. El conocer el corazón de nuestro rey, esa es mentalidad del reino. Eso es vivir el reino de Dios en la tierra, en esta vida, en este corto tiempo que estamos de paso aquí en la tierra. Invertí, lo multipliqué 5 veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey, serás gobernador de 5 ciudades. Qué interesante, ¿no? Aquel siervo que es prudente, que es sabio, que conoce a su rey, que conoce a quién sirve, recibe recompensas. Continúa diciendo: pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo: amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso, dijo el rey a gritos. Tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido tener algún interés de él. Ve, cuando tú y yo conocemos a quién servimos, necesitamos ser prudentes. Necesitamos ser inteligentes y sabios. Cuando tú ya conoces a papá, sabes que cuando llega el trabajo es dale paz en la casa. Por darte un ejemplo, una vez mi papá llegó del trabajo, hijo de Dios, y andábamos jugando ahí en la cuadra, mi gemelo y yo. Y cuando llegaba papá nada más chiflaba y para la casa. Ya conocíamos el chiflido, ya conocíamos el ruido del motor del jeep que traía y sabíamos que era tiempo de entrar a la casa. Pero a Alan un día se le ocurrió decir: yo todavía quiero seguir jugando. Chifló papá, se metió Erika a la casa y Alan se quedó afuera. Como resultado, papá mandó al hijo mayor a corretear al hijo menor. Pero usted entienda, yo no tenía estas carnes. Yo estaba ligerito como el aire y Paco no me podía alcanzar. Literal, mi hermano mayor no me podía alcanzar. Yo iba risa y risa porque el otro me venía correteando. Yo ya sabía que me iba a ir mal, pero al menos me quería divertir con mi hermano. Y ahí por donde vivíamos había una jardinera grande que tenía unos troncos que en un día se iban a convertir en un cerco, pero nunca le habían puesto nada para cercarlo. Estaba oscureciendo y Alan tranquilamente pasó por ahí. De repente se atoró con el alambre que no se veía, dio vueltas en el aire, cayó descompuesto y su hermano mayor lo agarró. Me llevaba como ratero mi hermano. Ahora el que se reía era él.
Cuando me voy acercando a la casa de mis papás, afuera había un naranjo. Mi papá medía como 1,95, 96 por ahí. Estaba grandote mi papá y flaco. Cual largo fue, extendió el brazo, agarró la rama más verde del naranjo, la cortó, la deshojó, y cuando yo llegué solamente dijo: ni se te ocurra meter las manos. Me volteó y en las meras corvas un latigazo me dio. ¿Usted cree que yo me arrepentí? Claro que sí. Claro que sí. Aprendí mi lección. A la siguiente vez que papá llegó, córrele para la casa. Pero muchas veces somos como ese siervo necio, que le da miedo cómo es el amo o el rey, y dice: yo no quiero perder lo que ha puesto en mis manos. Vea, nosotros como hijos del rey no podemos tener esa mentalidad. Él ya lo hizo todo por nosotros, y lo que ha puesto en nuestra mano es para que usted y yo seamos buenos mayordomos de ello y lo multipliquemos. ¿Acaso hubiera sido diferente la historia de este siervo que le dio solamente una parte y la multiplicó por otra? No por 5, al menos por una más. ¿Hubiera estado contento el rey? Claro que sí. Pero hay una lección para nosotros de cómo es el reino de Dios. Usted y yo debemos de ser prudentes. Si Dios puso una asignación en nuestra vida, no es para que la guardemos y seamos celosos con ella. Es para que la multipliquemos y seamos aquellos que producen, multiplican. Me apuro. Lucas capítulo 10, versos del 1 en adelante. Después el Señor escogió a otros 72 discípulos, no a los apóstoles, a otros 72, y los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones: la cosecha es grande, les dijo, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en la casa de alguien, primero digan: la paz de Dios sea sobre esta casa. Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. No cambien de una casa a otra. Quédense en un lugar, coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Si entran en un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan. Sanen a los enfermos. Iglesia, te está hablando el Señor. Y díganles: el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Hubiera sido bien padre que solamente el Señor le dijera a esos 72 discípulos: sanen a los enfermos y cuéntenle a todos, díganle a todos que el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero les dio instrucciones precisas. Y esa instrucción es: vayan. Vayan. Y en pocas palabras les dijo: guarden su corazón. Guarden su corazón. Guarden su corazón. A donde entren, bendígalos. Si es familia de paz, esa bendición permanecerá. Si no, esa regresará a ustedes, no se preocupen. Y continúa diciendo, y al final dice: si no lo reciben, sacúdanse el polvo de la ciudad, de sus pies, de sus sandalias. Y recuérdenles todavía en el verso 17, perdónenme, no es el 17, es el 11. Nos limpiamos, díganles, nos limpiamos de los pies hasta el polvo de su ciudad, para mostrar que los abandonamos a su suerte. Dios les dijo eso, sí. Todo aquel que lo reciba será llamado hijo de Dios. El que no, será condenado. Y termina diciendo: y sepan esto, el reino de Dios está cerca. Tengan conciencia de eso. ¿De qué se trata el reino de Dios? Romanos 14, 17. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría
en el Espíritu Santo. A todos los que escucharon reír hoy, porque el Espíritu Santo vino sobre ellos, de eso se trata el reino de Dios. No se trata de vivir embriagados del Espíritu nada más. Tenemos que vivir, disfrutar esta vida que Dios nos ha dado. Y esa sí es una manera de disfrutarla, pero muchas veces tendemos a decir, nah, yo no le creo nada, yo lo conozco, yo la conozco. Pero ¿cuántos de nosotros no tenemos esta lucha por tratar de vivir el reino de Dios en nuestra vida? Todos. En este mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo ya vencí al mundo, dijo el Señor. Alan, ¿de qué nos estás hablando? Te estoy hablando, iglesia, que necesitamos tener un corazón recto delante de Dios, que cuando nos equivocamos sí podemos arrepentirnos, pero tenemos que creérnosla y demostrar un arrepentimiento genuino, dar media vuelta e ir en la dirección opuesta en la que estábamos yendo. ¿Para qué? Porque el reino de Dios está cerca. Estamos viviendo unos tiempos donde la visitación del Espíritu Santo es inminente. Estamos viviendo una temporada donde la mano, los ojos, todo el ser de Dios está sobre nosotros. Hemos estado declarando palabras sobre esta casa. Hemos estado declarando que aquí es donde suceden milagros. Y yo lo sigo declarando y lo creo en mi corazón. Y muchas veces te he dicho, yo a veces cuando escucho orar al pastor y decir, Padre, perdona mis pecados, yo digo, ¿qué pecados puede cometer este hombre? Y lo he dicho también de esta manera, lo único que le falta es flotar. Y lo digo en serio. Pero él está consciente. Él está consciente de su propia carne. Él está consciente de que estamos limitados como seres humanos. Pero cuando estamos enfocados, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, nuestro entorno cambia porque cambia. Cuando Él está presente, la atmósfera tiene que ser otra. El reino, iglesia, de los cielos está cerca, está al alcance de nuestra mano. Y yo no sé de ti, pero yo quiero vivir esos días en la tierra. Ve, yo en el promedio de los años que marca la Escritura voy a la mitad del camino. Es más, ya rebasé la mitad. Pero yo quiero que los años que me quedan, yo pueda vivir junto con mi familia, mi esposa, los días del cielo en la tierra. Hemos pasado dificultades como todos, necesidades de todo tipo, pero hoy es una nueva temporada y quisiera por lo más que pudiera cambiarme o meterme el chip que traigo en mi pensamiento, en tu mente, para que pudieras entender la película que yo estoy viendo, para que pudieras ver hacia el futuro como Dios está mostrando. He tenido encuentros con Dios bien locos en estos últimos tiempos. Fui a un evento en Monterrey llamado Más Profundo con el hermano Charlie Elliott, y no me voy a cansar de decirlo. Uno de los pastores que vienen de Toronto, de esta iglesia donde llevan más de 30 años en un avivamiento, vino, puso su mano sobre mí. Nunca había sentido lo que sentí. En 40 años que mi cuerpo tiene en esta casa, nunca había sentido la unción como la sentí en ese momento. Literal, sentí como esa mano se quedó grabada en mi cabeza, y como esas almohadas de memoria, el memory foam que le llaman, así poco a poco se me fue levantando otra vez la cabeza. Y yo, ¿qué es esto? Me quedé en mi silla pegado por más de 1 hora sin poderme mover. Y allá estaban los predicadores, vengan, pásenle, vamos a imponer manos, va a haber una impartición. Y yo no me podía mover. No podía despegar los pies del suelo. No podía ni abrir los ojos. El pastor Charlie me dijo al oído, ¿quieres que venga alguien por ti? No le pude ni contestar. Los días de los cielos en la tierra son ahora, iglesia. No son mañana. Ya están entre nosotros. Están entre tu vida, mi vida. Y están en el ambiente para el que quiera alcanzarlo, para el que quiera tomarlo, para el que quiera vivirlo. Y no consiste en comida ni bebida, sino en llevar una vida de bondad, paz y alegría o gozo en el Espíritu Santo.
El reino de Dios, 1 Corintios 4:20, y con esto empiezo a terminar, si pasan los de la alabanza, por favor. No consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. No consiste en palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Nicodemo fue en medio de la noche a ver a Jesús, a tratar de conocer quién era este hombre. En Juan capítulo 3, verso 3, dice la palabra: Jesús le respondió a este hombre Nicodemo: te digo la verdad, a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El mismo reino de Dios en la tierra le estaba diciendo a este hombre Nicodemo: yo sé que tú crees en mí, yo sé que hay algo en tu corazón que te está acercando a conocerme, pero a menos de que nazcas de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. No podrás vivirlo, no podrás disfrutarlo, no podrás conocerlo a menos que nazcas de nuevo. Ese hombre le preguntó: ¿qué? ¿Acaso me tengo que volver a meter al vientre de mi madre? Ve, muchas veces no entendemos porque no queremos entender, porque no permitimos que el Espíritu Santo nos hable y nos revele. Este nuevo nacimiento del cual Jesús le hablaba a este hombre Nicodemo es el que muchos de nosotros hemos experimentado al abrir nuestro corazón a Dios y permitirle que Él venga a nosotros. Ve, en el reino de los cielos muchas veces las cosas son al revés. Para Dios hubiera sido bien fácil solamente decir: pues ahí les va mi reino. Él es Dios, es soberano, Él puede hacer lo que Él quiera, queramos o no. Sin embargo, así no funciona. Él quiere nuestra voluntad. Él quiere que tú y yo lo conozcamos a Él, que sea nuestro deseo, que sea nuestro anhelo, que sea lo que realmente queramos. Ve, el venir a la iglesia no te hace un creyente, no te hace ser un hijo de Dios venir a la iglesia. No es lo que dice la palabra. Mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. A esos son a los que se les puede llamar hijos de Dios. Venir a la iglesia no te salva, iglesia. Venir a un edificio de 4 paredes, escuchar la alabanza, aplaudir, cantar, incluso escuchar un mensaje que se predique de la misma palabra de Dios, no te va a salvar. Lo que te va a salvar es tu fe en el Señor Jesucristo. A menos de que nazcas de nuevo, no verás el reino de Dios. Y déjame y te digo una cosa: el reino de Dios es maravilloso. El reino de Dios es glorioso. Hay una paz, hay un gozo. El viernes fuimos a un encuentro con Dios en otra iglesia, mi esposa y yo. Yo le preguntaba al Espíritu Santo: dime algo que mis papás no me dijeron, que yo no conocí de mis papás. Mi papá estaría hoy día cumpliendo 87 años de vida. Enséñame algo que yo no supe de su voz, de sus palabras. ¿Y sabe qué fue lo que me llevó el Espíritu Santo? A escuchar el momento en el que el ginecólogo le dijo a mi mamá que en lugar de un bebé iba a tener 2. Pero no fue bonito, porque mi mamá le preguntó al doctor: ¿y qué voy a hacer con 2? Yo le dije: Señor, ¿eso duele? Dime otra cosa más bonita. Y enseguida me llevó a la plática que tuvo con mi papá: Rodolfo, ¿y qué vamos a hacer con 2? Vea, yo soy una persona que no por baja autoestima ni por quererme poco quiero ser aceptado. No, yo quiero que el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón se transmita a través de mi vida sin tener que hablar. Poder tener una buena relación con todos. Yo no sé estar mal con nadie. Y muchas veces, aunque yo no tenga la culpa de algo, yo voy a ir a pedir perdón, porque quiero tener una buena relación con las personas. Que me he equivocado. Soy imperfecto. Pero cuando Dios me muestra eso, dije: Señor, eso duele. Pero luego me empezó a pasar la película y me llevó hasta la última etapa de vida de mi mamá. Y todavía el Señor con una cereza remató y me dijo mi mamá: hijito, de los 3,
el que menos esperaba que me cuidaras fuiste tú. Yo dije, oye mamá, como que no está padre que no tuvieras esperanza sobre mí. Pero enseguida el Espíritu Santo me llevó al pasaje donde el papá de David, Isaí, no lo contempló como candidato para ser el rey. Pero Dios tenía otro plan. Dios tenía otro plan. Y fue ungido como rey y gobernó. Y en el libro de los Hechos me habla y me dice, desechado una vez hablando de Saúl, Dios halló a David, hijo de Isaí, a ese mismo David, varón conforme a su corazón. Cuando regresé en sí de esta presencia, que ya había escuchado esto, yo pasé para que pusieran manos sobre mí la noche del viernes. Y vino una persona y delante de mí comenzó a reír en el espíritu. Y lo único que me decía era, ay Alan, ay Alan. Y estaba risa y risa. Y pues ay Alan, ¿qué, verdad? Si tú tan solo vieras cómo te está viendo el Espíritu Santo. Y una alegría comenzó a invadir mi vida, mi corazón. Y ese dolorcito que sentí cuando mi mamá le dijo a mi papá, ¿y qué vamos a hacer con dos? Porque cuando yo le conté a Brenda, me dijo, ¿y quién te dijo que era a ti el segundo que a lo mejor no quería? Yo la sabía. Y esta persona que reía delante de mí en la presencia de Dios me dijo estas palabras: Dios está tan satisfecho contigo. Y yo sé que mi mamá en el cielo también, y mi papá en el cielo también, y que lo que Dios está planeando para nuestra vida y para esta casa es maravilloso y glorioso. Pero entiendo, iglesia, que todo comienza arrepintiéndonos.